Bien, ahí tenemos el gráfico, ¿cierto? Y tenemos las preguntas. Siempre uno que quiere calcular la imagen o la hiperimagen, ¿dónde lo hace, María? A ver, contésteme usted mismo. Si usted misma, si es que usted tuviera un gráfico, ¿dónde usted puede revisar cuál es la preimagen y cuál es la imagen? Donde cortan los puntos. Por ejemplo, el 2 al menos 2, ¿o no? Ya, mira, aquí, este punto de aquí que yo voy a marcar, ese punto de la gráfica, ese punto de la gráfica, ese es un punto que ocurre, que va por la función, es un punto de la función. Pero ese punto, si nosotros nos vamos hacia arriba, tiene una coordenada de x asociada y tiene una coordenada y asociada. ¿Estamos de acuerdo con eso, María, cierto? Sí, profe. Ya. A la coordenada que está asociada al eje x, nosotros la vamos a llamar preimagen. Y cuando yo logro la coordenada en el eje y, la voy a llamar imagen. Otra cosa importante, que el dominio de f de x se da, son las preimágenes. El recorrido de la función se va a dar en las imágenes. ¿Me explico bien, María? ¿Y los demás? Sí, profe. Ya. Entonces, me piden la imagen o me piden las preimágenes, pero en este caso me están pidiendo la imagen del 2 y la imagen del 0. Por tanto, me están pidiendo la imagen del 2. La preimagen, otra cosa importante. La preimagen me lleva a la imagen. La preimagen me lleva a la imagen. Por lo tanto, si me están pidiendo la imagen del 2, tengo que ver cuál es la preimagen. Porque me están pidiendo la imagen. Entonces, ¿dónde está la imagen? Primero tengo que buscar la preimagen, pero aquí me la dan. Aquí me dicen la preimagen del 2, por tanto el x es igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale el y cuando el x vale 2? Y aquí lo podemos apreciar. Ahí está el 2, ¿cierto? Y de hecho está parado sobre el eje. ¿Qué quiere decir eso? Que en el x2 yo podría haber tenido un punto por acá y aquí habría estado su imagen, el f de 2. O el y igual f de 2. Lo hubiera puesto por acá y habría tenido acá la imagen. Pero en este caso se encuentra sobre el eje. En el X está el 2, pero en el eje Y esto vale 0. Porque acuérdate que en el eje yo puedo tener aquí tenemos al 1, ¿cierto? Ahí tenemos al 1 medio, ahí tenemos al 3 medios, etc. ¿Ya? Y aquí, en ese punto de aquí, ese punto es el 0, 0. O sea, si yo tengo algo parado aquí en el eje Y, por ejemplo, y si lo llamo M de María,
¿Ya? Ese punto va a ser x0, m. ¿Cachai? Porque está parado sobre el eje Y. Entonces, en ese caso, el x es 0. Si yo tuviera otro punto acá, llamémosle S de Salazar, ese punto de ahí se llama el punto S,0. ¿Ya? Porque está parado sobre el eje X. Si está parado sobre el eje X, el Y vale 0. Si está parado sobre el eje Y, el X vale 0. ¿Me explico con eso o no, María? Sí, profe. Por lo tanto, dígame usted entonces, ¿dónde está la imagen del 2? ¿Cuánto vale la imagen del 2? 0. 0. F de 2 va a ser la imagen del 2 y es 0. Muy bien. Ahora dígame usted, ¿cuál es la imagen del 0? ¿2? Disculpe. 2. Veamos. Aquí está el X2, ahí está el X1, aquí está el X0. ¿Cierto? Pero tengo una pelotita ennegrecida ahí. No la tengo ni acá arriba, ni acá abajo. Tengo justamente ahí, en el punto 0, 0. ¿Me cachai o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto es la imagen del 0? 0. Bien. Una extra, un bonus. Dígame cuánto es la imagen del menos 2. ¿El 0 o no? Piénselo bien. Yo le estoy preguntando por la preimagen menos 2. ¿Cuánto es la imagen de esta preimagen? Acuérdate que la imagen la ves en el eje Y. ¿Dónde está el f de menos 2? ¿Dónde está el x menos 2? Ahí está el x menos 2, ¿cierto? Sí. Ese x menos 2 tiene una imagen ¿dónde? En el menos 1. Por tanto, el f de menos 2 es... Menos 1. ¿Me explico bien o no? Sí, profe. Ya. Indícame tú ahora otra imagen. Indícame la imagen del 1. ¿Cuánto es la imagen del 1? ¿El menos 1? ¿Sí? No, del 1. ¿Cuánto es la... Ah, ¿me respondiste? Ah, no entendí bien. La imagen del 1. ¿Cuánto es la imagen del 1? ¿0? Búscalo. ¿Dónde está el x1? Aquí Ahí. está, ¿cierto? Ya. Acércate hacia donde está la función. Ahí está la función. Ahora acércate hacia el eje Y. ¿Me explico bien o no? Sí, profe. ¿Cuánto es la imagen del 1 entonces? El menos 2. El menos 2. Otro. ¿Cuánto es la imagen de 4? El menos 2. La imagen del 4. No tenéis que decirlo rápido, tenéis que primero observar bien dónde está. Ubícate dónde está el 4. Aquí estamos, ¿cierto? Avanza hacia donde está la función. Avanza hacia el eje Y.
¿Cuánto vale la imagen del 4? 2,5. 2,5. Ahora te voy a dar la última y tú tenés que lograrla. ¿Cuánto es el EF de 3? 3. Bien. ¿Cuánto es el EF de menos 1? 1. ¿Por qué sería el 1? Porque al avanzar hacia arriba toca el 1. Yo veo que no toca nada. Si avanzo para abajo tampoco toca nada. En rigor, cuando tú quieras encontrar la imagen de algo, traza una línea vertical. Ahí está el menos 1, ¿cierto? ¿En qué parte toca a la función esta línea vertical que acabo de hacer? En el 0. En el 0. Entonces, ¿cuánto es f de menos 1? 0. ¿Me explico bien o no? Sí, Por profe, ejemplo, dígame. que sí le entiendo bien, profe. Vale. Y Natalia, menos 1. Ya. Fíjate, si yo quisiera, ya encontramos la imagen del 3. La imagen del 3 es 3. Pero si hubiera tirado una línea vertical hacia arriba, ahí logramos identificar justamente dónde la función toca el punto. ¿Cachai o no? En la técnica de la línea vertical. Si tú quieres encontrar la imagen de cualquier X, tú puedes trazar una línea vertical y ver dónde lo toca. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar esa imagen, la imagen de ese X, me toco la línea vertical. ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? Arriba no. ¿Dónde está? Está por aquí. Ahí toca la función, en ese punto. Por tanto, aquí va a estar el I asociado a ese punto. ¿Cachai? Esa es la estrategia. Bien. ¿Estamos bien entonces? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Los demás también? ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Fíjate que la B dice, en caso de existir un número que tenga única preimagen, me piden tres cosas. Un número que tenga única preimagen, otro que tenga dos preimágenes, me piden cuatro cosas. Otro que tenga tres preimágenes y otro que tenga cuatro preimágenes. O sea, ahora es algo distinto. Me lo están preguntando al revés, ya no me dicen, tome la imagen, tome la preimagen y vaya a buscar la imagen. Ya no me están diciendo eso. ¿Qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo, tome la imagen y vea cuáles tienen única preimagen, encuentre un número que tenga única preimagen, encuentre un número que tenga dos preimágenes, encuentre un número que tenga tres preimágenes y otro que tenga cuatro preimágenes. ¿Se entiende lo que hay que hacer en ese punto o no? Sí, profe. Ya. Entonces, Natalia, está por ahí Natalia, ¿cierto? Indíqueme usted
un caso en el que un número tenga única preimagen. Natalia, ¿podrías tú o no? Puede ser cualquier otro también que quisiera tomar la palabra. Carolina, me pregunta si el -2. Dice, necesitamos encontrar un número que tenga única preimagen. O sea, que tenga una preimagen. Por tanto, si me están pidiendo las preimágenes, me imagino que se están refiriendo a las imágenes. Carolina, usted dice el -2. Voy a borrar aquí un poquito esto. Carolina dice el -2. Permiso, voy a borrar esto también. Vamos a buscar el -2. Y aquí vamos a utilizar la técnica de la línea horizontal. Nos ubicamos donde está el -2. Aquí está la imagen -2. Ahí está. Y nos damos cuenta que como pasaba con las líneas verticales, al parecer está tocando en un lugar nomás a la imagen. Está tocando en un solamente lugar a la gráfica. Carolina, -2 sí tiene única imagen. ¿Lo tiró la chunte o realmente usted lo visualizó y lo vio? Es que como vi que había uno puro, dije el -2, pero no estaba totalmente segura. Y ahora con esa recta horizontal, ¿le queda más claro? Sí, ahora sí. Gracias. Natalia, usted dice el 3. Vamos a ubicarnos en el 3. Estamos en el 3. Esta imagen, vamos a ver con esta línea vertical, horizontal, vamos a ver cuántas preimágenes tiene. Hacia allá. Hacia allá. Y justamente, Natalia apuntó, ¿cierto? Natalia, ¿usted lo visualizó? ¿Lo observó? Y Sí, decidió, ¿no? profe, pero con lo que dijo recién, con la explicación que hizo del -2. Ya. Vale, Natalia. Entonces, ahora usted acaba de encontrar otro término, otro número que tiene única preimagen. Para los y las demás, compañeros, compañeras. ¿Me explico bien o no? Ya. Sí, profe. Entonces, el 2,5 igual tendría única preimagen. Vamos a ver. El 2,5 me dice. Lo voy a dejar en amarillo. Ahí está el 2,5. María, cuénteme usted. ¿En cuántos lugares el 2,5 toca la función? En uno, ¿o no? ¿En cuántos lugares? Ah, en dos. Eso quiere decir que esa imagen, ¿cuántas preimágenes tiene? Dos. Entonces no me serviría para la primera. Profe, ¿y el -1? Vamos a ver. El -1. Estamos en la primera parte, ¿cierto?
Estamos a los que tienen única preimagen. Menos 1 está ahí. Pero fíjate lo que pasa. Ahí. El menos 1 tiene ¿cuántas preimágenes? Al parecer solamente 2. No una. Bien. Creo que la única preimagen ya está más o menos saltada, ¿cierto? Ya la tenemos lista. Otro que tenga 2 preimágenes. Ya. Empecemos a buscar ahora 2 preimágenes. Casi. El 2,5. Lo acaba de decir Bárbara. Natalia, menos 1 y 2,5. Ya, veamos el 2,5. Vamos a hacerlo en azul. Ahí está el 2,5 hacia la izquierda, no se ve. Bien. Justamente, como dice la compañera, el menos 1 y el 2,5 son dos números que tienen 2 preimágenes. ¿Habrá alguno otro? El 2. Veamos qué pasa con el 2. Fíjate que el 2 pasa algo bastante lindo que le pasa a las funciones. ¿Te fijas lo que ocurre con el 2? ¿Qué pasa con la función cuando se va hacia la derecha? ¿Lo alcanza a tocar o no? Si fuera asíntota, entonces no podría tener ninguna imagen que pasara por ahí. Por acá, acá. Ninguna. ¿Cachai? Esa no podría estar. Si es que el 2 fuera una asíntota para la función. Pero lo más probable es que esta función sea una función por tramos. Y es seguro que desde aquí en adelante, seguramente que de ahí en adelante, de ese punto en adelante, del 3 hacia la derecha, lo más probable es que la función, el 2 sí sea una asíntota. ¿Cachai? ¿Me expliqué bien, Natalia? Vale. Ana, me dices el menos 0,5. A ver, ¿dónde está la imagen menos 0,5? En la mitad, pues entre el 0 y el 1, ¿cierto? O sea, hacia allá tendría una. Fíjate. ¿Cuántas tiene, Ana? Tiene Exactamente, 3. Bárbara. Le había Sí. mirado para un lado nomás. Ah, pues no anden mirando por un puro lado nomás. Pero Bien. sirve para después. Ya. Vale, Ana. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos claro quiénes tienen 2 preimágenes. Y ahora, justamente que usted pasó a la otra parte, veamos el que tenga 3 preimágenes. A ver qué pasa con el 1, dice la compañera. De ahí lo analizamos, ¿vale, Natalia? Dame un segundito. Vamos a tomar el caso de Ana. Ana dijo el menos 0,5. Vamos a utilizar lápiz verde ahora. Y el menos 0,5 está ahí. Por lo tanto, el menos 0,5 tiene 3 imágenes. ¿Cierto? La que está en ese punto, la que está en ese punto y la que está en ese punto. Ahora, si te preguntan cuáles son las preimágenes, bueno, ahí hay una, ahí hay otra y ahí hay otra. Habría que buscar cuáles son esos números X. Bien, tenemos un valor para el menos 0,5.
A ver, dicen también. Ya, esperen que me perdí. Antes del 3, Natalia, vamos a revisar lo siguiente. El 0 me pregunta Carolina. ¿El 0,5 tiene 3? Sí, Natalia. Tendríamos el segundo. Carolina, ¿por qué yo no le coloco el like así como lo hice con Natalia? Porque usted lo está preguntando. Entonces, cuando lo pregunta, lo tenemos que revisar. Pero Natalia me está afirmando. El 0,5 tiene 3. ¿3 qué? 3 preimágenes. Sí, el 0,5 tiene 3 preimágenes. ¿Por qué? ¿Dónde está el 0,5? Entre el 0 y el 1, ¿cierto? Ahí aproximadamente. Ups, estaba con la recta. Ese y hacia allá. O sea, tenemos 1, 2, 3. El 0,5 tiene 3 preimágenes. Bien. El 0 capaz que tenga 4, ¿no? No, vamos a revisar, Bárbara. A ver si Ana y Carolina están bien. El 0... El 0 justamente tiene 3. 1, 2, 3. O sea, tiene 3 imágenes. Bien. Bien, y ahí tenemos, bueno, en rojo vamos a borrar una de las de rojo porque me pedían solamente una. Ya. Tenemos el que tiene una preimagen, tenemos el que tiene 2 preimágenes en azul, tenemos el que tiene 3 preimágenes que está en verde. Bien. En verde tenemos las 3 preimágenes. ¿Y por qué no? Profesor, el 0 no tiene cuarta. ¿Dónde estaría la cuarta? En el -1. Ah, mira, pues. A ver, miremos bien. Vamos a tener que borrar el 0, parece. Ya, vamos a borrar el 0. Nos falta uno todavía. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, no es que sea el -1. Es que ahí hay una. Sí, en el -1 hay otra. Fíjate, aquí hay otra. Y acá hay otra. Sí, tenían razón. El 4. Quítale el like. A ver, mi like no, ya no hay like. Ya, y el 0 tiene 3. No, tampoco tiene like. Ya. Ya, ahora sí. Es que se nos había pasado ese. Bárbara, mira, la había hecho todo al principio. Bien. Ana, pucha. Pero fue claro lo que dijimos, ¿no? ¿Lo visualiza mejor ahora? Ya. Muy bien. Nos falta uno que tenga 3 imágenes. ¿Cuál? Nos falta uno que tenga 2 imágenes, 3 imágenes, perdón. ¿Cuál? Busquen. ¿Cuál tendría otra? ¿Cuál tendría 3 preimágenes? ¿Qué otro? ¿Lo ven o no? ¿El 2 no alcanza a tener 3 o sí, profe? El 2, no. El 2 no, porque fíjate que el 2 está acá. No alcanza a tener 3, solamente tiene una, porque después cuando de aquí para allá se transforma en una asíntota.
0. Entonces el 2 no. El 2 tiene una preimagen nomás. Vamos, nos falta una. Nos falta una. ¿Qué valor tiene 3 preimágenes ahí? ¿Se les ocurre o no se les ocurre? ¿Se les ocurre o no? Ya. Así que no. Fíjate que aquí me muestra que vamos a tener una. Y con esa imagen vamos a tener una. Y acá vamos a poder tener un par más. Entonces, todas las que me van a servir van a ser las que estén ¿dónde? Todas las que están aquí. Todas las que estén en este rango van a tener ¿cuántas preimágenes? Van a tener 3 preimágenes. Veamos. Por ejemplo, entre el 0,5 y el 0. Ahí hay una. Ahí hay otra. O sea, tenemos 3 preimágenes. Exacto, Natalia. Bárbara. Entre el 0 y el 1. ¿Cuál más? Esa podría ser también, ¿o no? Esa también podría ser. Esa también podría ser. Esa. Esa. ¿Te das cuenta que todas esas tienen 3 preimágenes, o no? Por tanto, digamos que, como dijo la compañera, el 0,2. Bien. Ya. Ahora sí que estamos listos con las 3 preimágenes. Ya. Busquen el que tiene 4 preimágenes. ¿Hay alguno que tenga 4 preimágenes? Vamos, vamos, díganlo. ¿Quién tiene 4 preimágenes? Bien. Estaban atentas. Exactamente el 0. Y tiene una. Y tiene otra. Ahí tiene otra. Ahí tiene otra. Bien. El 0 tiene 4 preimágenes. Bien. ¿Dudas, consultas sobre eso mismo o no? ¿O está todo claro? Ya, qué bueno, Bárbara. Para las demás, Sí, profe, está claro. ya. ¿En el 1 pasaría lo mismo que en el 2? No, señora. Entonces, ¿qué está pasando en el 1? Vamos a utilizar el negro. Ah, bueno. Sí, Natalia. Disculpa, es posible, sí. Es posible que esté pasando lo mismo que en el 2. Lo más probable es que esté pasando lo mismo que en el 2. Fíjate, ahí en negro dice, el negro, ahí del 1 tendría una imagen, esa que está ahí.
Esta imagen tendría una preimagen, perdón. Pero fíjate que acá hay un intervalo abierto. Eso quiere decir que toda esta función que está acá a la izquierda, puedo bajar, ¿cierto? Después subo, pero no llega al 1. O sea, llega a un lugar muy cercano al 1, pero no llega al 1. El intervalo está abierto. Igual como cuando se viene para acá, pues como que se viniera siguiendo ese puntito suspensivo, ¿cierto? Quiere decir que probablemente el 1 en ese tramo sea una asíntota. ¿Ya? Vale, Natalia. Ya. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Profesor, a mí me surgió una consulta de el 2,5 de verdad, ¿tiene 2? Pero imagínate, Ya, ¿por qué lo consulta? ¿Por qué su duda? Dígame. por en la curva lo toca. Y los otros ¿Sí? son como ¿Dónde lo toca? ahí. Y, Y ahí, y después al ladito de abajito del puntito del 3, hay otras líneas suspensivas hacia abajo. aquí tú dices, Sí, uno hace las líneas suspensivas, esos puntos suspensivos, esas líneas uno, segmentadas, uno las hace para llegar a la preimagen, para llegar desde la preimagen a la función. Por ejemplo, del 3 yo empiezo a levantar estas líneas, ¿y hacia dónde me conducen? Hacia la función. ¿Dónde toco la función? Y después de la función me conducen hacia la imagen. ¿Cachai, no? sí, profe. Entonces no, entonces sí tiene 2. Esos puntitos son para llegar al 3. Exacto. Para llegar desde el 3 hasta la función y luego de la función llegar hacia donde está la imagen. Ya, profe, gracias. Vale. El -3, sí, pues, verdad. Ahí estaría el -3. En ese punto. Bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿O estamos bien? Bien, ok. Muy bien. Bien. Vamos con la letra C. Voy a borrar aquí un poquito ya. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Saben lo que es o no? Parece que lo conversamos en la clase pasada, ¿no? ¿Cuál es el codominio? Perdón, el dominio. A ver, Isidora, ¿está por ahí Isidora, no? Sí, ¿cómo María? Todos los números reales. ¿Me pregunta o me responde María? Le pregunto. Ya, le respondo enseguida. A ver, don Juan, ¿está por ahí? Don Juan Torres. Don Juan Zurita. Isidora. Lisette.
Caroline. Bien. María, sí. Junto al dominio. Junto al dominio son todos los reales. Porque al parecer, por ejemplo, si aquí yo hubiera sacado el 0, ese punto no hubiera existido. Ese punto que está aquí. Ese punto, si no hubiera existido, entonces habríamos tenido en el eje Y, no habría habido ningún punto en el eje Y. Pero resultó que sí estaba este. Por tanto, el dominio son todos los reales. Si ese punto no hubiera estado, entonces habríamos dicho que son los reales menos el 0. ¿Me explico bien o no? Sí, profe. Ya. Todos los reales porque uno tiene que fijarse en la preimagen. Cuando quiere calcular el dominio, uno ve la preimagen. ¿Y qué es lo que tiene que ver de la preimagen? Las restricciones. Uno tiene que ver las restricciones. Eso es lo que tiene que ver. En este caso, pero al parecer en este caso, bueno, el 0 sí tiene imagen. Por tanto, el dominio van a ser todos los reales. El codominio. ¿Recuerdan qué el codominio cuál era o no? Todos los posibles valores que toma el conjunto de llegada, ¿cierto? Y la imagen de F es como decir el recorrido. ¿Y cuál es el recorrido? Si nosotros analizamos la curva desde abajo, es probable que esta siga hacia abajo, siga yendo hacia abajo. Y se va a ir hacia el menos infinito. Por tanto, en este caso, la imagen vendría desde el menos infinito, pero tendría fin, no podrías llegar hacia el más infinito. Porque esto nos llega hasta aquí nomás. Hasta ese punto. Hasta este punto. De ahí para arriba, al parecer, ya no hay más imágenes. ¿Me explico bien o no me explico bien? El codominio es donde llegan. Y el recorrido, sí, Carolina, sí. Ahí todo está en ese conjunto, el codominio y el recorrido. El codominio, por ejemplo, es cuando tú tienes un diagrama sagital, ¿cierto? Y llega desde aquí, llegas allá. Si esto está todo usado, ese es el recorrido. Y todo el círculo completo es el codominio. Por eso el codominio, en este caso, son todos los reales. Pero el recorrido es desde el menos infinito hasta el 3. ¿Me explico bien o no con lo que dije recientemente? Profesor, hasta el 3 porque más arriba no hay más puntos, ¿cierto? Porque no hay más imágenes, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el codominio. ¿Cierto? Aquí venimos desde el menos infinito
hasta el 3. Y después viene el 4, el 5, etc. Nosotros nos vamos a quedar con todo este trozo nomás. Ahí esas son las imágenes. O el recorrido de F. Pero todo esto es el codominio. ¿Me explico bien o no? Sí, profe. ¿Y los y las demás? Sí, profe. Ya. Muy bien. Ya. ¿Y los demás? Vale. Ya que no contestan, entendemos que ya no quieren, no les puedo ver. Entonces, tenemos ya el dominio, la imagen, el recorrido. Bien. Me dicen las soluciones de la ecuación f de x igual 2.5. ¿Cuáles son, po? Cuando hablamos de las soluciones, estamos buscando las preimágenes. Cuando a ti te piden resolver una ecuación, te piden encontrar cuáles son los x. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, cuando tengo, no sé, la ecuación 2x más 1 igual 3. Entonces 2x es igual a 3 menos 1. Entonces x va a ser igual a, eso es 2, dividido en 2, x va a ser igual a 1. Bien, y acabo de encontrar la preimagen. O sea, el x igual 1 va a ser la preimagen y esa va a ser la solución de la ecuación. En este caso no tengo una ecuación definida, pero ¿qué es lo que tengo? Tengo su imagen. Me dicen la imagen del 2,5. Ahí tenemos la imagen 2,5. ¿Qué preimágenes tiene la imagen 2,5? El 3 y el 4. Exactamente. No el 3. Pero muy cercano al 3. Es como el 2, yo diría que es como el 2,5 más o menos. ¿Sí o no? Y el 4. Y tiene sentido porque en ese tramo se comporta como una cuadrática, ¿cierto? ¿Me explico bien o no? Sí, Ana, el 4 y el 2,5. O el 2,5 aproximadamente, bueno. Señores y señoras, ¿es claro o no? ¿Estamos bien con esa pregunta? Sí, profe. Ya.
La otra pregunta que me hacen es cuándo eso es igual a 0. Y aquí no estoy muy seguro de lo que el profesor quiere que respondamos. A ver. Dice, las soluciones de la ecuación f de x cuadrado menos 1 igual 0. Ya. Si nosotros resolvemos, fíjate, si nosotros resolvemos el x cuadrado menos 1, eso es lo mismo que decir x más 1 por x menos 1, ¿cierto? Entonces, si nosotros igualamos esto a 0, me va a quedar que el x va a ser igual a menos 1 y me va a quedar que el x es igual a 1. ¿Alcanzan a ver ahí tan bajo, no? Entonces, quizás lo que me están preguntando, ya vale, quizás lo que me están preguntando es el f de menos 1 y el f de menos de 1. Entiendo que eso es lo que me están pidiendo. Si no fuera así, tendríamos que corroborarlo. ¿Ya? Veamos el x menos 1. ¿Dónde está? Ahí. El f de menos 1 vale 0. ¿Cierto? Porque el eje y queda en 0. Y en el f de 1, a ver, estamos aquí. El 1 llega al menos 2. ¿Se entiende lo que acabo de hacer o no? Sí, profe. Gracias, Carolina. ¿Los demás? ¿Los demás? Ya. Muy bien. El ejercicio 4 era bastante, ¿cómo se llama? Por así decirlo, bastante conceptual. Ok. Ustedes ya aprendieron a usar el GeoGebra, ¿o no? Oye, ¿aprendieron a usar el GeoGebra o todavía no? Sí, Ya. profe. No es tan difícil, más o menos, ya. Ahí hay una que se el Lisset. Ya. Vamos, porque ya, ¿se dan cuenta lo que me piden ahora o no? Me dicen dibujar en el plano cartesiano. Me piden graficar en el plano cartesiano. Ojalá alguien tenga a mano ¿alguien tiene a mano los ejercicios o no? ¿Cuál es la primera función? 3x menos 3. Entonces, usted mire, lo que va a hacer, usted se va acá abajito donde dice entrada y coloca f, abre dos paréntesis, se vuelve y ahí coloca f, x. Signo igual, 3x menos 3. Ahí estamos. O sea, graficar en GeoGebra es lo más fácil. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Profe. Dígame. Bien, ahí tenemos la A. ¿Cierto? Bien. ¿Cuál es la siguiente función? X cuadrado menos 5x menos 6.
Vamos a cambiar la función entonces. Profe, Dígame. pero en esa igual se puede graficar sin el GeoGebra con los ejes cambiados. Así como para sacar la Y, el X se pone 0 y para sacar el X, el Y se pone 0, ¿o no? Exacto. Sí. La característica de estas, de las lineales, es que con 2 puntos tú puedes armar una recta. ¿Cachai? Con 2 puntos tú puedes armar una recta. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, en general se usa, como bien dice la compañera, cuando el X es 0 y cuando el f de X es 0. Entonces ahí determinamos 2 puntos. Por ejemplo, el primer punto, el punto 1 va a ser cuando X vale 0. Entonces esto va a quedar 0, menos 3. Y aquí abajito tenemos el punto 1. Ahí está P1. Y el otro es cuando el f de X hace 0. Entonces 0 es igual a 3X menos 3, ¿cierto? O sea, 3 va a ser igual a 3X, X va a ser igual a 1. O sea, el siguiente punto, el punto 2, va a ser 1, que equivale a 1,0. Y justamente ahí tenemos el otro puntito, 1,0. Y ahí tenemos el punto 2. Y con esos 2 puntos, fíjate que tú podés trazar una recta. ¿Me siguen, chicos y chicas? Ok. Bien. ¿Qué les parece, qué les parece que ustedes... bueno, seguimos con el cuadrático, ¿no? Dice f de x igual a x cuadrado menos 5x menos 6. Bien, ahí tenemos la función. Disculpen, estaba cerrando la puerta de la habitación en la que estoy. Bien, ahí está. Dame un segundito. ¿Qué estoy compartiendo en estos momentos, chiquillos? Donde tiene la alternativa y el gráfico lineal. Ah, ya, aquí. Voy a colocar aquí el gráfico B. ¿Ya? Ahí está el eje Y, aquí está el eje X. Bien, este punto tiene varias cosas, este gráfico. Primero, las intersecciones con el eje. Las intersecciones con el eje se encuentran cuando f de x igual 0. O sea, ahí tú encuentras la solución. ¿Ya? Esa solución implica resolver. Resolver x cuadrado menos 5x menos 6 igual 0. ¿Cachai? Entonces ahí lo que yo recomiendo es factorizar. A ver, está bien la función que hicimos, ¿no? Sí. Ya. Aquí nosotros podemos factorizar x menos 1
x más 6 igual 0, ¿cierto? Entonces ahí aparece el primero, x igual 1, al revés. Disculpen, creo que es x más 1, x menos 6, ahí sí. ¿Cierto? El primero va a estar en x igual menos 1 y el segundo va a estar en x igual 6. Luego, el siguiente punto, este de acá, se encuentra cuando se intersecta el eje Y. Esos son los puntos A, le voy a llamar. El punto B, SD, o le voy a llamar C mejor. Ese punto C es cuando, el punto C es cuando haces x igual 0. ¿Qué pasa cuando x es igual 0? Calculas el f de 0 y eso te va a dar menos 6. Siempre el término libre me va a indicar dónde se intersecta el eje Y. En este caso, en ese punto. En la primera, fíjate, me interceptó en el menos 3, acá abajo. En esta segunda, me intercepta en el 6, menos 6, acá abajo. En la siguiente, independiente de, porque fíjate que iba a ser la misma, pero con la concavidad distinta, me indica que va a ser en el menos 6 también. ¿Cachai? El término libre me indica dónde se va a intersectar con el eje Y. ¿Es claro o no? Ahora les voy a... Ay, disculpen. Les voy a compartir un poquito el GeoGebra. Ya, esa era la función. Fíjate lo que va a pasarle a la función ahora. A esta cosa. Ya. ¿Dónde está la anterior? Oh, ya la lecera se me perdió. A ver, disculpen. Necesito vista. Ya, esto parece que lo tengo que colocar al lado. Ahí está. Voy a colocarlo más acá. Bien. Fíjate lo que le voy a hacer a esta función. Le voy a colocar el signo negativo. Y mágicamente, fíjate lo que ocurrió con la función. Cambió. Concavidad hacia abajo. ¿Se entiende por qué pasa eso, no? ¿Por qué pasa eso? Exacto. Exactamente, Ana. Porque está A negativo. Ahí estamos. Es como la misma función, pero cambió de orientación. Y la última función, les voy a compartir aquí el GeoGebra. Vamos a borrar esta. Y le vamos a colocar f de x igual raíz de x cuadrado menos 6. Cuando quieren escribir una raíz, escriben SQRT. Y apretan Enter porque el Enter les va a dar espacio ahí. X cuadrado. ¿Cuánto era? X cuadrado
-6. Menos 6. Ya, así me quedó. Profesor, disculpe, ¿me puede explicar de nuevo cómo se hace la raíz cuadrada en GeoGebra, por favor? Sí, tú tienes que colocar la palabra SQRT. Por ejemplo, voy a graficar otra función g de x igual. Si tú apretas SQRT, ¿te fijáis que abajito me aparece una cuestión azul? Sí. Ya, apretas Enter y ahí donde está toda esa cosa azul, tú colocas la función que quieres colocar. Por ejemplo, voy a colocar x menos 3. Y ahí apareció la función x menos 3. Raíz de Gracias, x menos profe. 3. Ya. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que voy a... Si me dan un segundito. ¿Alguien podría explicarme por qué en esta gráfica, por qué la gráfica llega hasta el 0 nomás? ¿Por qué la gráfica llega hasta el 0 nomás en el eje Y? Acuérdense que las raíces son siempre mayores que 0. O sea, yo aunque tenga raíz de menos 4, eso va a seguir siendo 2. O sea, yo metí el menos 4, pero esto igual va a seguir teniendo un valor, ¿cachai? Positivo. Independiente del que tú uses, las raíces siempre van a ser positivas y mayores que 0. A menos que aparezca, por ejemplo, algo externo y diga menos, a ver qué apreté. Creo que estoy con un tipo de lápiz especial. Ya, la única forma es que menos 5, por ejemplo. Y eso quiere decir que en la imagen, en el menos 5 debiesen comenzar, porque ahí están las intersecciones con el eje. Pero como no está fuera de la raíz, ¿me explico bien o no? ¿Me explico bien, chiquillo, o no? Sí, profe. Ya. Ok, ahí está el problema 6. Tiene... Ya. Ahí está el gráfico de paseo de Rafa y Alicia. Dice, Rafa y Alicia son compañeras de clase y acuerdan un día para salir juntas. Rafa sale de su casa y recoge a Alicia, que tarda poco en bajar, después de dar un paseo, y se sientan en una cafetería a tomar un refresco. Al regreso,
Se acercan a casa de uno de sus compañeros a recoger unos apuntes allí y entretienen un tiempo, y ahí se entretienen un tiempo. Después regresan a casa. La gráfica de paseo viene dada por la siguiente representación. Ya. ¿Cuál es la variable dependiente y la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente y la variable independiente? Bárbara, tenéis que marcar tu asistencia. ¿Habrá marcado Bárbara su asistencia? Bien. Dice, ¿cuál es la variable dependiente y la variable independiente? ¿Quién depende de quién? ¿La distancia depende del tiempo o el tiempo depende de la distancia? Bien, Ana. Gracias, Bárbara. Bien, Ana. Independiente siempre es el tiempo. Lo dependiente es lo que siguen. La dependiente es la distancia y la variable independiente es el tiempo. Ok. ¿A qué distancia está la casa de Alicia de la casa de Rafa? ¿Qué distancia? Bueno, dice que Rafa sale de su casa a recoger a Alicia, que tarda poco tiempo en bajar. O sea, la Rafa salió de su casa, me imagino que aquí, y llegó a este punto. Si tú te das cuenta, en ese punto ya no se detiene por un tiempo hasta que vuelve a comenzar en el siguiente punto. ¿Por qué yo sé que se detiene? Porque la distancia no avanza, no sigue avanzando la distancia. ¿Cachai? Entonces, me preguntan, ¿a cuánto tiempo? No, me preguntan, ¿a qué distancia está la casa de Rafa de la casa de Ana? ¿A dónde estaremos ahí? ¿Serán a 400 metros más o menos, no? Aproximadamente, ¿cierto? Bien. ¿A qué distancia está la cafetería de la casa de Rafa? Aquí ponemos el punto R de Rafa y acá ponemos el punto C de... No, al revés. Aquí va a estar Alicia y aquí va a estar... No, a ver, ¿quién sale primero? Rafa. Ahí está. Rafa sale a buscar a Alicia. Ahí estamos. Ahí está el punto R y ahí está el punto A. La casa de cada uno. Después, ¿qué dice? Después de un paseo se sientan en una cafetería a tomar un refresco. O sea, ellas dieron un paseo y llegaron a una cafetería. De la cafetería. ¿Por qué sé que ese punto es la cafetería? Porque ahí se detienen, ¿cachai? Ya la distancia no sigue avanzando. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que hay entre la cafetería y la casa de Rafa? Esta estaría por aquí más o menos, ¿cierto? ¿Cuánto es? La casa de Rafa estaría acá. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Yo diría que unos 1250 más o menos, ¿no? Perdón, 1750. ¿Sí o no? Exactamente, Ana. Bien. Al regreso se acercan a la casa de uno de sus compañeros a recoger unos apuntes. O sea, esa es la cafetería, ¿cierto? Ahí estaría la casa del compa, el compañero.
¿Qué me preguntan? ¿A qué hora salieron de la cafetería? Ah, no me preguntan nada en la casa del compañero. Ya. Nada que hacer el compañero. Me preguntan, ¿qué me preguntan? ¿A qué hora salieron de la cafetería? A las 12, ¿o no? ¿Sí o no? Porque aquí entraron a la cafetería, aquí salieron de la cafetería. Y salieron a las 12. A las 12 horas. ¿A qué hora regresaron a casa? Aquí regresaron a casa. Bien. ¿Me explico bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Me queda poquito tiempo, tengo que ingresar a una reunión, pero igual vamos a hacer el problema. Hoy vamos a hacer el problema 7. ¿Ya? Ok, dice, la frecuencia cardíaca F se relaciona con la longitud del ciclo L de la siguiente manera. F es igual a 1 partido en L, donde la frecuencia cardíaca es medida en latidos por minuto y la longitud del ciclo del tiempo entre una onda y otra. Un gráfico adecuado me piden. Entonces me voy al GeoGebra. Ustedes me dicen la función cuál es. Una partido en X. Perdón, una partido en L. Un segundito. Vamos. Por ahí está la gráfica. ¿Cierto? Aquí está F y aquí está L. Porque L depende de F depende de L. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ese es un gráfico. Sin embargo, esta parte la descartamos. ¿Por qué se descarta esa parte? ¿Por qué se descarta esa parte? Porque necesitamos solamente los números positivos. Porque no tiene sentido la parte negativa de la función, ¿cierto? La parte negativa de L. Porque L, ¿qué está indicando? La longitud del ciclo, y no hay longitudes negativas. La longitud siempre es mayor que 0. ¿Sí o no? Por eso, si te das cuenta, aquí sigue hacia arriba y es como si no tocara nunca el 0. ¿Ya? Esa es la explicación. Bien. Si la longitud del ciclo es 0,8, me dicen L es igual a 0,8. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Evaluamos. F de 0,8 es igual a 1 dividido en 0,8. ¿Cuánto es 1 dividido en 0,8? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto da? 1,25. 1,25. ¿Qué cosa? ¿En qué se mide la frecuencia? Latidos por minuto, ¿no? ¿O sí? Exactamente. Bien.
Dice, si la frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto, o sea, me están dando la frecuencia cardíaca. Encuentren la longitud. ¿Ya? Aquí sabemos que L es distinto de 0, por el mismo gráfico. Entonces lo podemos pasar multiplicando. Bien. ¿Cuánto es la longitud? ¿Cuánto es 1 partido en 90? $0,01. No alcanza a ser 0,01. Es un poquito más. Porque 0,01 es 1 partido en 100. 0,011. Ya. 0,011. Y continúa, ¿cierto? ¿Continúan estos unos para allá o no? Sí, profe. Vale. Ahí tenemos la longitud. Esto puede ser medido en metros, en centímetros, en decímetros, centímetros, milímetros, ¿ya? Esas son las unidades de la distancia. Pueden ser kilómetros, ¿cierto? Etcétera. Pero me están diciendo que tiene que ver con la longitud, ¿cierto? De una onda. Y tiene que ver con la frecuencia cardíaca, entonces no creo que sean ni kilómetros ni metros, yo creo que sean centímetros quizá. ¿Ya? Pero ahí está. ¿Qué dice la D? Al observar el gráfico, ¿qué ocurre con la frecuencia cardíaca cuando la longitud del ciclo aumenta considerablemente? Cuando la longitud aumenta considerablemente. ¿Qué ocurre? Si aumenta, ¿qué ocurre con F? F disminuye. Casi a 0. Por otro lado, si L disminuye, me imagino que disminuye acercándose al 0, ¿cachai? Entonces, ¿qué ocurre con la frecuencia cardíaca? Aumenta mucho. F aumenta mucho. ¿Me explico bien o no? Jóvenes, señoras.